¿Cómo están, cositas hermosas? Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy vamos a hacer un video, creo para mí, el más importante y con el que más me van a conocer. De alguna manera intentaré ser lo más sincera del mundo. Es un video que ya me han preguntado mucho, que por lo general es una de las preguntas que más se repiten en redes sociales. Entonces creo que ayudará a que ustedes me conozcan un poquitico más y también, no sé, conozcan una vivencia personal que claramente me ha llevado a ser la persona que soy hoy en día. Entonces estoy muy feliz de compartir con ustedes el día de hoy, como pueden ver en el título, mis trabajos, todos los trabajos que he tenido, mi vida laboral, por decirlo así. ¿Qué les cuento? Vamos a empezar obviamente desde el principio, porque uno empieza por el principio. Básicamente yo desde muy pequeña he sido muy alta, como ustedes se dan cuenta. No es como que de un momento a otro me estiré, no. Desde siempre fui muy alta. Ah, bueno, paréntesis. El día de hoy estoy sin maquillaje porque, los que ya saben, me operé los ojos, entonces no me puedo maquillar los ojos. Me maquillé la carita, pero pues los ojos no. Espero que me estén viendo hermosa. Y también quiero decirles esto como para que, chicas, no se sientan mal si no tienen maquillaje, sino, o sea, es algo que hoy pueden estar bonitas, se pueden sentir bonitas así o con maquillaje. Como sea, todo es de actitud. Bueno, sigamos con la historia. Y básicamente, yo desde muy pequeña fui muy alta, entonces, aunque crean, aunque no lo crean, un detalle como esos puede cambiar mucho tu vida. Es decir, desde muy pequeña, yo tenía, por decirlo así, 3 años y jugaba con las niñas que tenían 5. A mi mamá le emputaba, pero de verdad le enojaba bastante que las niñas siempre eran como, ay no, es que no nos gusta jugar con ella porque es que ella no sabe jugar. Cuando mi mamá era como, pero ¿cómo así? Si es que solo tiene 3 años y ustedes tienen 5. Básicamente así fue toda mi infancia, toda mi adolescencia. Por eso con mis amigos más cercanos siempre hacemos chistes de que yo no tuve infancia porque es la verdad una cruel realidad. Entonces básicamente desde más o menos como los 11, 12 años yo me sentía rara pidiéndole plata a mis papás. Mi papá, como muchos de ustedes ya saben, mi papá era empresario de televisión, fue periodista, abogado. El man tenía un currículum bastante grande. Entonces como que podía ver las dos caras de la vida. Mi mamá sí era una mujer simplemente muy trabajadora, entonces como que obviamente mi papá también exageradamente trabajador. Entonces como que los dos me dieron un ejemplo de vida que básicamente el trabajo es todo. Es con lo que consigues la mayoría de los bienes en tu vida, es como consigues la mayoría de seguridad, es como consigues la mejor experiencia en todo. Entonces básicamente desde muy niña, como de verdad como desde los 11 años me empecé a interesar sobre el trabajo como tal. O sea, mi mamá, mis familiares, cómo podía ayudarles. De verdad que tengo un recuerdo muy lindo que yo desde mucho más joven, tipo 8 años, iba al almacén de mis familiares, de mi tía, y yo le ayudaba a hacer una cosa que era como con facturas, a organizarlas por los números que eran como para el contador o algo así. O sea, yo siempre estaba como enferma de trabajar, fuera lo que fuera. Buscaba la forma de trabajar y pues obviamente a mis familiares le parecían esto muy tierno. Entonces desde muy niña era como, por ejemplo, otra tía trabajaba con confecciones, entonces me decía como, ah, claro, púleme estas 20 prendas y yo te doy, no sé, 30.000 pesos. En ese momento era mucho. Entonces yo, qué obvio, yo lo quiero para comprarme cositas, para comprarme Barbies, para comprarme juguetes. Y no lo vean como no sé, como algo malo. Siento yo que antes era algo muy positivo que ellos me apoyaran en esas ganas mías de querer de pronto trabajar y ganarme algo acerca de. Obviamente muchas personas pueden llegar a decir, no, eso está mal. No, chicos, yo les soy muy sincera. A veces todo es de perspectivas y creencias en la vida y
sí, o sea, definitivamente. Yo a veces veo, esto es un tema muy delicado y quiero que simplemente lo tomemos como es una simple opinión. Para mí hay niños en la calle que no deberían estar trabajando, que deberían estar estudiando claramente, pero también tengo ese otro pensamiento de que si por lo menos esos son niños que quisieron hacer esto, para mí van a ser los más grandes empresarios en el futuro. ¿Por qué? Porque realmente la vida se trata de experiencias, de fallos, de estar ahí en la salsa. Yo desde muy pequeña, como les vengo contando, me interesó mucho todo tipo de trabajos y como a los 13 años, si no estoy mal, ya yo le decía a mi mamá que o sea, realmente yo nunca fui capaz de pedirle plata a mis papás, no sé por qué, era una cosa mía. Creo que desde muy niña una vez le pregunté a mi papá por una cosa y me dijo que no, y sentí que el mundo se me vino abajo. Entonces desde ahí dije, no, yo voy a trabajar por todo lo mío, de verdad. Fue una meta de vida. A partir de ahí, literal, como a los 13 años, yo tenía 13 años, pero parecía como de 15, literal. Mis amigas ya eran mucho mayores, entonces como que tenía una creencia de la vida de que tenía ya que conseguir mis cositas. Yo me acuerdo que yo le dije a mi tía que me diera trabajo en el almacén de la familia, básicamente publicidad. Mi familia tiene un almacén de repuestos de motos, algo que podría ser muy interesante para ustedes conocer de mí, porque de pronto no han visto esa faceta de mí y es algo que es muy significativo en mi vida, ya que literalmente me crié rodeada de mecánicos, de repuestos de motos, de todo este mundo, ¿no? Yo le dije a ella como, no, tía, yo quiero trabajar los fines de semana y no sé, tú me pagas tal, y yo así ya tenía como para en el colegio comprarme mis cositas o comprarme mis cosas del colegio, literal. Mi mamá eso le parecía muy lindo, muy tierno, y a mí me hacía como orgullosa eso, la verdad. Así que sí, empecé a trabajar literalmente como cajera los fines de semana en el almacén. Obviamente esto me trajo mucha experiencia en la vida, cómo tratar un cliente, cómo también el tema del dinero. O sea, es muy heavy porque era un almacén en el cual entra mucha gente por minuto. Entonces yo tener esa habilidad de manejar plata tan rápido y así de esa manera a esa edad, con ese miedo de no te vas a descuadrar, la plata tiene que dar, devolver bien, sumas, todo. Creo que fue algo que no cambiaría en mi vida. Es algo muy interesante porque yo estaba muy joven y era una mujer, niña, en un ambiente completamente de hombres. Entonces a veces obviamente a mi familia, a mi mamá le daba mucho miedo, pero igual todos trabajábamos juntos, entonces como que había ese feedback o ese respaldo. Pero pues sí era un ambiente heavy, complicado. Así la verdad se fue mucha parte de mi pubertad, por decirlo así, hasta el punto de que empecé a trabajar con el modelaje. Mi mamá siempre ha trabajado con una revista que se llama Leonisa. Yo sé que muchas de ustedes la van a reconocer porque es una gran empresa de Colombia, creo no, es de latinoamericana. El caso es que mi mamá, como siempre trabajó con esta revista, soñaba con verme en esta revista. Entonces un día habló con alguna persona que trabajaba en esta compañía y esta persona le dijo como, no, hazle un book a la niña y llévalo a las oficinas a ver qué pasa. Efectivamente, mi mamá, yo me acuerdo que ella invirtió y todo, hicimos un book y yo monté ese book a las redes sociales, no me acuerdo ni por qué, yo estaba muy niña, creo que tenía 15 o 14 años, ya ni me acuerdo, y gracias a ese book en las redes sociales me empezaron a salir trabajos como modelo que yo la verdad no estaba buscando porque no era como que, uy, yo quisiera ser modelo, pero claro, el hecho de yo ser tan alta, todas las personas a mi alrededor me estuvieron diciendo por mucho tiempo como, uy, tú deberías de ser modelo, tú podrías ganar plata siendo modelo. Yo, ¿plata qué? Vamos. Y así sucesivamente me fui encariñando con el medio, me gustaba cada vez más conocerme ante una cámara, posar, la gente que conocía, todo era muy interesante. Creo que se me abrió un mundo de posibilidades muy grande. Empecé a conocer más gente, marcas, emprendimientos, y yo estando aún en el colegio muchos días faltaba o muchos días, no sé,
sí, faltaba o me salía más rápido del colegio para ir a trabajos, o sea, no sé, una campaña, etcétera. Cuando empecé a ver un poquito más el dinero, me empecé a emocionar más. Obviamente dejé pues de trabajar en el almacén de mi tía, pero igual siempre fue como algo que me llamaba mucho la atención. Igual como tenía que ver con mi familia, pues siempre estuve al tanto de todo. Pero empecé a dedicarme aún más en el modelaje. Yo era muy delgada en ese entonces, bebés, era muy delgada. Entonces realmente a las modelos en ese entonces, por mediciones, en colegiaturas que tenían que ver con fashion y todo eso, pagaban muy bien. Entonces como que empecé a ver la platica y a ahorrar y a ser muy juiciosa como con ese tema, porque pues yo tenía muy claro que en el futuro yo quería ser empresaria 100%. Entonces como que desde muy niña con esos sueños fui como construyendo eso. Luego salí del colegio y pues lamentablemente, a ver, el punto ha sido ser muy sincera. Yo veía el tema de la universidad un poquito complicado. ¿Por qué? Primero porque mi papá no se le veía muchas ganas, como que le voy a ayudar, a pesar de que él tenía la capacidad económica de hacerlo. No se le veía como muchas ganas. Mi mamá no tenía la capacidad económica. Yo sabía que ella lo iba a hacer porque me ama, pero siento yo y sentí yo en el momento que lo que iba a hacer era ponerla a ella en aprietos, y algo de mí sintió que no era correcto. Miró sus ahorros y dijo, bueno, yo ya voy a salir del colegio, con muchas personas que me conté en mi vida. Mis mejores amigas de hecho tuvieron muchísimo que ver, porque mis mejores amigas siempre han sido mucho más grandes. Entonces ellas obviamente cuando yo estaba en el colegio ellas ya estaban trabajando, ya vivían un mundo un poquito más de adultas. Entonces como que empecé a ver la posibilidad de bueno, voy a salir del colegio, pero voy a empezar a trabajar un poquito más para yo misma pagarme la universidad. O sea, no es imposible. Entonces como que tantos mentores que yo tenía alrededor, lo puedo decir ahora, me hicieron dar a entender que lo mejor que yo podía hacer era emprender. Yo en el momento quería estudiar negocios internacionales o administración de empresas. Muchas personas me dijeron como, tú vas a ir a invertir dinero en una educación con una persona que te va a enseñar cómo hacer empresa, pero esa persona no tiene empresa. Y como que ciertos comentarios así me hicieron cuestionarme eso, y decidí que mis ahorros mejor los quería invertir en un emprendimiento que me diera a futuro, obviamente con la experiencia y las fallas y los errores. Yo sabía que iban a haber fallas y errores, pero pues nunca me imaginé nada de lo que iba a pasar. Ya van a saber a continuación que básicamente todo eso me iba a enseñar y que probablemente me iba a dar el dinero para yo poder ir a una universidad sin sentir que estaba poniendo todos los huevos en una canasta, ¿me hago entender? Efectivamente salí del colegio y mi tía en ese entonces tenía el almacén grande y le habían vendido un local chiquitico al lado. Hablando con mi mamá, hablando con otra tía y así, decidimos que íbamos a poner todos un capital, íbamos a coger ese otro negocio y le íbamos a meter toda y restarle de pagar a mi tía el resto, porque pues como todo negocio hay un capital que se tiene que poner y en fin. Hicimos esto, se metió mi mamá, mi tía, su esposo y yo. Yo me acuerdo que en ese entonces a mí me dio muy duro porque yo ya estaba un poco metida en el mundo del modelaje, ya había hecho cositas, ya tenía hasta seguidores, tendría, no sé, como 20.000 seguidores por el modelaje en Instagram y todo. Y en mi sueño, por decirlo así, porque amaba el mundo del entretenimiento, con el mismo modelaje me había enamorado más de la actuación, de todo realmente. A pesar de que en ese momento no estaba tan pegado el tema de ser creadores de contenido y todo eso, yo ya había tenido una cercanía con un grupo que alguna vez les comenté, de un grupo de modelos que hicimos contenido y todo fue muy bien, y que de hecho fuimos como las primeras youtubers sin saber que era ser un youtuber, por ejemplo. Pero eso fue una cercanía con las redes sociales que me enamoró mucho. Pero sin embargo yo en ese entonces lo que quería era hacer capital, emprender y seguir como con mi vida y con mis sueños. Entonces efectivamente me metí en el negocio sin saber
que lo que estaba comprometiendo más que nada era mi tiempo. Y el tiempo, chicas y chicos, es lo que a la larga uno se da cuenta que es lo verdaderamente valioso. Y yo básicamente me madrugaba desde las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, literal todos los días, para ir y yo misma estar presente en mi negocio. O sea, no solamente yo había invertido, sino que mi mamá, mi familia, o sea, era algo muy personal para mí. Entonces literalmente era yo ahí atendiendo, caja. Me acuerdo que hasta un exnovio, mi primer noviecito, terminó trabajando con mi familia. Entonces nosotros de hecho cogimos a él porque nos volvimos muy amigos. Y él era muy teso, había aprendido muchas cosas, entonces él era como mi mano derecha y éramos los dos ahí guerreándole, era muy lindo y era un proceso muy, muy bonito. Y literalmente le dimos, yo estuve como 4 meses así de 7 a 7, iba a entrenar en la noche, muy enfocada, pero con el tiempo me di cuenta que yo estaba perdiendo, o sea, claro, estaba en un ambiente de mecánicos, o sea, un tema heavy. Me estaba brotando, mi cabello se estaba volviendo nada, ya no me estaban saliendo para nada campañas ni nada como modelaje. En ese entonces terminé con mi novio, que es Dakota, que ustedes supieron. Entonces fue una ruptura que me abrió un poquito los ojos de que yo estaba también olvidando mis sueños y de alguna otra manera muchas cosas y muchos conflictos empezaron a pasar, como todo en la vida, chicos, en los negocios, y cuando hay plata de por medio, ahí a veces se olvida los vínculos fuertes como familia, como, bueno, muchas cosas personales pues que obviamente uno no puede pues salir aquí a compartir, pero en resumidas cuentas el negocio se dañó muy internamente, pues decidimos pues entregar el local y todo. Eso para mí fue muy duro. Yo de verdad que caí en una catarsis muy grande, muy joven, con el mundo por delante, pero sentía que el mundo se me había acabado. Me acuerdo que me fui en un viaje a San Andrés con mi mamá y ahí entendí que no podía caer más abajo y que tenía todo para subir. O sea, todo, o sea, tenía todo un camino para recorrer y que antes, como había caído tan abajo, la única que tenía era subir. Efectivamente me puse súper juiciosa, empecé a salir más con mis amigas. Yo me acuerdo que mi mejor amiga en ese entonces, Karina Vélez, ella trabajaba con un tema de tipo inmobiliaria, pero era más un tema de Airbnb en ese entonces. Era una compañía que se dedicaba a alquilar apartamentos por días a extranjeros y etcétera. Entonces yo me acuerdo que empezamos a salir mucho y ella me ofreció trabajar para ella y ahí empezó la aventura. ¡Qué maravilla de épocas, de verdad! O sea, empezamos a trabajar 3 mejores amigas, ansiosas por el éxito. Empezamos a leer como nunca en la vida, a empaparnos de conocimiento, de emprendedores, de mentores. Yo estaba muy joven, pero entendí un mundo fascinante. Trabajando en esto, empecé a conocer mucho de apartamentos, de precios, personas increíbles que de verdad cambiaron mi vida con muchos consejos, con muchas cosas. Y bueno, trabajamos en esto creo que por ahí 1 año más o menos. De hecho ya no me acuerdo cómo se llamaba. Básicamente esta compañía se llamaba Buy and Rent, como compra y venta, y literalmente, ya que me estoy acordando de todo exactamente, era de venta y renta las propiedades. Entonces, claro, nosotros teníamos que trabajar en la página web, en estrategias. Yo estaba muy joven, pero estaba viendo un mundo interesantísimo que no solamente ganábamos dinero, realmente poco, porque no era como que ganáramos millonadas. Nosotras simplemente estábamos ahí por la experiencia que nos estaba dando todo. Pero por los mismos libros que empezamos a leer, empezamos a darnos cuenta de la magia de la ley de la atracción, pero parce, experimentándola de verdad. Yo me acuerdo que hubo un libro que nos leímos, creo que todas, y hablaba de que básicamente tú tienes que crear, o sea, tú sueñas con algo, tú no sueñas, tú empiezas a pensar en lo que quieres y rápidamente te llega, así indirectamente no sea tuyo. Yo me acuerdo que nosotras nos soñábamos con vivir en El Poblado.
amamos el poblado, marica, veníamos acá y nos íbamos pa un Pergamino, pa un café y soñábamos con vivir y ahí todo el tiempo. Ahí fue la primera, o sea, fue el momento en que yo decidí irme de mi casa. Me fui a vivir con mi amiga, de hecho la que era gerente de esta, sí, ella tenía un cargo muy bueno, entonces mejor aún, o sea, imagínate tu mejor amiga gerente de la compañía en la que trabajas, pues, o sea, la maravilla. Golazo. Golazo. Y encima, a ella, el dueño de la compañía, estaba tan agradecido, de verdad estaba tan agradecido con ella. El hombre era extranjero, estaba viviendo en Cartagena, o sea, como que su enfoque era otro, le dejó completamente el sector de Medellín a que ella lo manejara. Y con ello le dejó su apartamento, uno de los apartamentos que de hecho se rentaban, para que viviera ella sin costo. Empezamos a soñar con vivir en el poblado y ¡pum! Ya vivíamos en un penthouse increíble en el poblado, el mejor penthouse de la vida. Vivíamos las tres, no, o sea, eso todos los días trabajando, leyendo, o sea, un tiempo muy interesante. Empezaron a pasar ciertas cosas en mi vida, whatever, yo empecé como a cambiar un poco, volví a tener la cercanía con este ex, y yo me acuerdo que él me invitó a un viaje a México con una compañía que se llamaba Maya Lux, y esta compañía era una compañía que alquilaba vilas en México y en Tulum, pero así tropicales, espectaculares. Básicamente teníamos que ir, Dakota iba a grabar todo para ellos, y yo por el hecho de que tenía pues seguidorcitos, no me acuerdo, pero tenía como 40.000 seguidores, no tenía pues tampoco tanto, pero pues tenía. Ayudaba pues a hacerle como menciones y todo eso, entonces ahí realmente tuve la cercanía más grande con lo que hago hoy en día, o sea, con crear contenido, con el estilo de vida, con las compañías que se dedican 100% al turismo y a las experiencias de otros. Me enamoré, básicamente me enamoré. Encima, en este viaje iba el mentor más grande de esta persona en ese entonces, y que de hecho yo ya sabía de él y ya lo admiraba por lo que él hacía, sabiendo obviamente muy poco. Y estas personas todas eran canadienses, entonces imagínate, yo no sabía nada de inglés. Solamente pues como que mi novio y en ese entonces era como la forma en que yo me podía comunicar y saber de muchos temas que me parecían súper interesantes, pero pues no podía entender por mí misma. Simplemente me fue empapando un poquito más de lo que esta persona hacía, Cameron George, que siempre lo he admirado demasiado, un mentor, un líder, un emprendedor demasiado grande. Y básicamente me di cuenta que este hombre lo que hacía era que vendía cursos en su compañía de cómo hacer dinero con las redes sociales, cómo tú puedes coger un producto, un e-commerce completamente y comercializarlo de una manera impresionante y hacer plata ahí solo y él sentado en una playa. A mí eso me explotó la cabeza, chicos. O sea, imagínate tú ser una colombiana tranquila, soñando con cosas y ¡pum! Ahí están todas en tu mesa. Cuando vi todos esos ejemplos de vida me pareció muy, muy interesante. Cada vez quería meterme más allá. De ahí creo que volví a vivir con mi mamá un retroceso muy grande, porque pues ya había salido de mi casa y todo, pero volví a vivir con mamá, a vivir un proceso más interno y prepararme, por decirlo así. Empecé a ver youtubers, me empapé de Tintel, me empapé de Inamol, que en ese entonces la conocí, me encantó los vlogs, me encantó todo lo que hacían, empecé a ver tutoriales, empecé a ver las cámaras que yo quería, empecé literalmente a crear la vida que yo quería. En ese entonces yo me acuerdo que todavía tenía dinero pues de muchos ahorros míos y eso, me operé la nariz, empecé a crear realmente esa versión que yo quería del futuro, realmente. Luego, mi ex, que obviamente toda la vida voy a estar agradecida con él porque tuvo que ver mucho con mi vida de creadora. En ese entonces, bueno, volví ya como a vivir con esta persona, empezamos a crear pues otro mundo. Yo me acuerdo que ya ahí
En ese entonces yo ya simplemente trabajaba haciendo cotizaciones grandes para la empresa de mi familia, whatever. Trabajaba con cosas de mi papá, o sea, como que obviamente seguía ganando dinero, pero no era como un trabajo en específico, era algo como que yo hacía de vez en cuando, me metía en el correo, hacía cotizaciones y me ganaba una comisión por algo. Pero cada día aprendía más, sin saber cómo hacerlo, sabía que existía, ¿no? Empecé a crear contenido muy empíricamente, sin un centavo, por decirlo así, sin realmente ganarle a crear contenido, chicos, porque todo empieza por una pasión, y más cuando se trata de una carrera, porque realmente cada día nos damos cuenta que literal es una carrera y de las más completas, chicos, porque pónganse a pensar, una persona que hace literalmente todo. Ahora en día yo ya tengo equipo, gracias a Dios y gracias a la vida, porque me di cuenta que ya lo amerito, y ya gracias a Dios tengo a Santi, tengo a Luisa, tengo ya un equipo que me ayuda a todo esto. Pero en ese entonces literalmente yo era todo un canal de televisión, yo editaba, yo seteaba, yo todo. Pero me fascinaba, y realmente de la mano obviamente de esta persona aprendí muchas cosas también. Yo misma, no solamente me quedé con lo poquito que él me podía brindar, porque obviamente él tenía sus cosas que hacer y no podía estar ahí como un profesor enseñándome cosa por cosa. De alguna manera me mostró un programa y yo, oh shit, es como que tú te sientas ahí con un problema de matemáticas en el colegio y dices, oh shit, te dijeron medio cómo hacerlo, pero tienes que entender que si tú quieres aprender tienes que buscar tu propia información. Literal, empecé con tutoriales, con de todo. Toda la vida voy a estar agradecida porque hubo tiempos en los que estuve muy mal económicamente. De hecho, nos fuimos a vivir a México un tiempo, y yo pues en México menos que podía como directamente ganar por lo que estaba haciendo. Entonces no solamente él, sino Cameron George, su novia, Lana, todo este grupo que me ayudó tanto y los quiero tanto, y fue madre, obviamente ahora ya casi no los veo y todo, pero los quiero mucho y estoy muy agradecida con ellos. Más ayudó a yo tener el tiempo de poder enfocarme 100% y aprender mucho de este medio y de todo. En México, por eso si tú me estás viendo y eres de México, te amo con la vida, porque el primer apoyo grande que yo sentí fue en México, realmente. Me faltó una cosa súper importante. Con todo lo que yo había aprendido y de todo lo que yo leí, de todo lo que me motivaba, una de las cosas que más me motivó fue una charla de Steve Jobs para una universidad que creo que fue Oxford, y el man decía, que nunca se me va a olvidar, es que tú en la vida tienes, para hacer tu pasión y hacer lo que de verdad te puede dar dinero para el resto de tu vida, tú tienes que conectar puntos en tu vida. ¿Qué cosas fueron significativas? Y conéctalo todo y eso te va a dar la respuesta. Efectivamente, lo escuché en el momento correcto, porque en ese entonces yo me acuerdo que este ex venía al país y yo estaba súper emocionada y todo, y yo me fui simplemente al Santa Fe, a un centro comercial, a comprarme ropa, no sé qué, vida normal. Y me acuerdo que una niña se me acercó, la niña estaba temblando, chicos. A ver, faticemos, yo tenía 40.000 seguidores, para mí eso en ese entonces no era nada. Como tenía tantos inseguridades y tantas cosas que me friqueaban la cabeza con mi nariz. O sea, les estoy siendo súper sincera porque me encanta que la gente aprenda de los errores de los demás o de las cosas de los demás. Les estoy siendo súper sincera, yo vivía mortificada con mi nariz. O sea, era un tema que a mí no me dejaba. Primero, no podía respirar literalmente por mi nariz. Segundo, era tan gigante que me quitaba todo el protagonismo y odiaba eso. Entonces, literal, todas las fotos mías, ustedes pueden ir, porque yo no escondo nada y todo mi feed está. Ustedes pueden ir a las publicaciones antiguas y todas mis fotos eran de espalda y nunca mostraba la cara. Entonces, era como muy interesante que, a pesar de que yo no tenía tantos seguidores, aunque eso es bastante, pues gracias al modelaje y muchas cosas, y las fotos y el contenido que yo compartía, que no era mayor cosa, simplemente de pronto en la historia sí hacía cositas, en Snapchat en ese tiempo hacía hasta personajes, pero muy como me gusta y no, o sea, como ese miedo de lo voy a hacer, pero entonces ¿qué dirán? Ay, no, esta quiere ser youtuber. En ese entonces yo conocí muchos youtubers, entonces también era como esa presión, uy, ellos sí son y me van a ver, y como esta ridícula que, de verdad, o sea, les estoy siendo muy sincera. Y
Básicamente yo no había entendido que de pronto eso sí me gustaba por esos míos y esas maricadas. Son maricadas, chicas, entiendan, chicos y chicas. Cuando estaba en este centro comercial, esta niña, al ver a esta niña temblando, pidiéndome una foto, diciéndome que me admiraba demasiado, yo me puse en los zapatos de esa niña y me vi con los ojos de esa niña. Y entendí que yo era más grande que lo que eran mis miedos y mis inseguridades. Y eso cambió mi vida. O sea, me dan ganas de llorar. Porque esa niña cambió mi vida. O sea, literal. Ahí yo entendí que esto sí me gustaba y que yo quería inspirar a las personas como estaba inspirando a esa niña sin yo darme cuenta. Y empecé a entender que no eran millones, no era que yo tuviera seguidores por millones, no. Y nunca se ha tratado de eso, nunca se ha tratado de que esto sea una audiencia gigante. Se ha tratado de que si una persona, o solo una persona me está mirando, ya vale la pena, literal. Y ahí lo entendí, o sea, que no era de la cantidad, no era que yo fuera en ese entonces, no sé, Luisa Fernanda W, no se trataba de eso, se trataba de que me estaba viendo una persona y solo esa persona valía mi esfuerzo y mi dedicación. Chicos, lo cambió todo. Ahí fue que vino el viaje, creo, a México, o sea, ya estoy contextualizando todo, o creo que ya había pasado, perdón. El caso fue que ya entendí todo, estas personas llegaron al país, ellas a lo que se dedicaban de e-commerce y todo su empresa, entendí que su publicidad eran ellos mismos. Entonces ellos tenían cámaras muy buenas y todo eso, entonces mientras ellos no lo utilizaban porque eran mis amigos, me lo prestaban y yo, ahí fue cuando hice el primer video de YouTube que a ustedes les gustó tanto y aún más, sentir el feedback de ustedes me dio más fuerza y seguridad y fue puta, voy a hacer esto. O sea, voy a hacer esto y voy a ir con toda y voy a hacer la mejor. Ni siquiera estaba pensando en dinero, les juro que no. Es más, yo estaba pensando realmente era en ser mi propia publicidad para mi empresa. Ya, eso era lo único que yo estaba pensando en cuanto a dinero. Pero en cuanto a pasión, simplemente lo quería hacer por esa única persona que me estuviera viendo. Fue muy lindo porque me empecé a cariñar más, lo que yo hacía a ustedes les gustaba demasiado, entonces como que todo tuvo sentido en mi vida y me enfoqué mucho en eso. Empecé a ganar dinero, empecé a conocer más personas, empecé a conocer más formas de invertir tu dinero, muchas cosas de pronto ya personales que obviamente uno no habla abiertamente, pero básicamente existen acciones que tú puedes comprar. Básicamente el que tiene capital tiene el poder, por decirlo así. Capital es todo, chicos. El dinero llama dinero. Eso es la ley de vida. O sea, dinero llama dinero. De hecho, así se llamaba. Así era una frase de unos juris que yo saqué para OVES Más, que de hecho voy a vender pronto. Unas unidades que me quedaron a mí. O sea, mis unidades se las voy a vender porque también ahora en día ya veo que de verdad dejar fluir es lo mejor. Entonces me voy a desapegar de esas cosas, se las voy a dar a ustedes ya las últimas unidades. Pero básicamente yo ¿por qué quise poner frases motivacionales en juris, o sea en ropa? Porque la mayoría de gente y todos estamos acostumbrados a consumir estupideces. En un hoodie a veces dice dope o a veces dice drogas. ¿Qué? Yo prefiero, de verdad, ser una esponja de cosas buenas. El caso es que el dinero llama dinero. En todo ese tiempo yo entendí que tú puedes invertir y tener varias cosas que te generen dinero sin directamente tener que esforzarte, por decirlo así, pero tienes el capital. Entonces, existen cosas como, no sé, Ecopetrol vende acciones, entonces es decir, tú compras, no sé, con 12 millones y esos 12 millones por entregárselos a esa empresa te va a ir dando mensualmente como intereses de tu dinero. No sé si me hago entender. Yo soy más bien complicada para explicar con términos técnicos, pero pues ustedes me pueden entender. Así pues fue como que yo fui creando un capital interno hasta que en el año 2019 cogí una gran cantidad de capital y la invertí solo en un negocio, que de hecho yo les tengo acá un video que me estafaron, no me acuerdo, por acá se los voy a dejar en las etiquetas.
Eso me dolió mucho, chicos, me dolió demasiado saber que como yo había ido llevando mi vida confiando en las personas y y todo era bien, todo bien, no era así, y que en el mundo hay gente que no está en tu misma sintonía y no tiene tu misma energía y todo, y te pueden hacer daño. Y está bien, de los errores se aprende y mucho, y creo que ese tipo de cosas, como dicen grandes mentores de la vida, son hasta las que más te enseñan. De verdad, no le tengamos miedo al fracaso. Uno siempre quiere tener la vida perfecta, y yo de verdad me considero una mujer muy agradecida porque mi vida me ha sonreído por la misma energía que yo le he metido a mi vida, y soy muy agradecida por eso. Pero obviamente en el mundo, y Diosito también está ahí como, a ver, niña, sí, a usted le tocó duro, sí, usted ha aprendido, sí, usted ha hecho cosas bien, pero también tienes que entender cómo es el mundo. Entonces, como que muchos de los tropiezos que han venido pasando en mi vida, yo los tomo realmente como otro regalo de Dios, una forma de aprender. Efectivamente, en el 2019, con ese desbanco tan horrible y esa pérdida de dinero, yo me desmotivé muchísimo, pero a la misma vez me acerqué más a mi público, a ustedes, a mi pasión, a lo que me hacía feliz, y fui muy feliz haciendo contenido. Me llegó un contrato con la marca Bang y todo empezó muy increíble, la verdad. El 2020 fue un año increíble para mí. Yo no sentí la pandemia realmente, gracias a Dios, y soy muy afortunada por ello. Pero a la misma vez, en ese entonces fue una de las catarsis también más grandes de mi vida. O sea, el 2020 fue uno de los años más significativos de mi vida. Terminé con esta persona que no solamente era pues un novio, o sea, chicos, un novio más, o sea, el caso no era ese, el caso era que era un compañero de vida, por decirlo así, un amigo incondicional. Se acabó la relación, de pronto no acabó como lo esperaba yo que fuera a acabar una relación así. Nos llenamos, yo no sé, de cosas. Por mi lado, ustedes vieron en mi video, yo creía que todo iba a ser bien, todo, pero no fue así. Nos distanciamos por completo. No solamente eso fue, digamos que fue duro, obviamente un breakup de 6 años es grande, pero realmente yo estaba muy bien en mi vida y mi energía estaba tan bonita y tan consolidada. Había tenido una experiencia espiritual muy bonita, una cercanía con Jesús increíble, que chicos, realmente yo como se dice, me retroalimenté, me surgí de las cenizas y empecé a crear contenido, a enfocarme. Ustedes empezaron a crecer, esta familia tan hermosa empezó a crecer. Vi la necesidad de ya contratar personas para ayudarme. Yo me enfocaba de pronto en los videos que más me apasionaban, pero ya a entender todo esto como un negocio y como una marca personal. Y ya hoy en día ver, pues porque digamos eso fue en el 2020 y hoy en el 2021, o sea, hace nada, ha pasado también muchas cosas que me han hecho entender que todo lo que yo viví ayuda a que hoy en día esté como esté y vaya para donde vaya. Chicos y chicas, con eso se termina básicamente mi experiencia laboral, aunque siento que hubo mucha más. De hecho, me faltó algo, que hubo un lapso de tiempo que yo trabajé como 4 meses con mi papá. Entonces me metí en el mundo de la televisión, pero empresarial, porque mi papá fue un empresario de televisión por mucho tiempo. Él empezó siendo periodista, pero luego se migró a todos los negocios con la televisión. Pero como ustedes saben, la televisión no ha venido siendo lo mismo. Entonces en ese entonces, yo me acuerdo, mi papá trabajaba con televisión comunitaria, hacíamos congresos. A mí me tocó organizar un congreso en el hijo de madre, yo sin tener ni mu de conocimiento, porque yo compartía con mi papá en las vacaciones, y en esas vacaciones él siempre estaba trabajando. Entonces como que él sí estaba siempre trabajando. Entonces como que tenía cercanía, pero a la misma vez era un rechazo porque era mi papá, yo pasando vacaciones con él, pero él estaba trabajando, entonces yo le tenía un poco de rechazo. Nunca entendí mucho del todo del tema, pero sí tuve una cercanía. Entonces en el momento que trabajé con él, como que no sé cómo, pero la desarrollé y la saqué adelante. Sin embargo,
rápidamente también me di cuenta que no era lo que yo quería hacer porque me estaba desgastando mucho tiempo. Vuelve y juega. Yo viví en Bogotá como 4 meses, me la pasaba de la oficina a la casa y de la casa a la oficina. Viví en Bogotá, ustedes pueden creer, yo no conozco un rumbeadero en Bogotá. No conocía un rumbeadero en Bogotá en todo el tiempo que vivía yo. O sea, como que no estaba teniendo tiempo para mí, para mi vida. O sea, estoy joven, marica. O sea, como que de verdad no. Lo entendí, me quité y seguía lo de crear contenido y aquí estoy, ¿verdad? Esa es básicamente toda mi experiencia laboral y todos los trabajos que yo he tenido, por decirlo así. Pero más que eso, siento yo que este video se convirtió en mostrarles con mi experiencia que, chicos, hay que creer en los sueños y hay que conectar puntos y entender tu pasión y ir por allá. Yo espero que este video les haya gustado muchísimo. Creo que ha sido uno de los videos más deep y más especiales que he grabado. Espero que ustedes los motive de alguna manera, les enseñe algo si no está bien. Si quieren preguntar algo por allá en la caja de comentarios pueden hacer todas las preguntas que quieran. Yo estoy acá, chicos, para mostrarles un estilo de vida, seguir creando, seguir haciendo negocios, haciendo cosas chéveres. Y sobre todo que si a mí me va bien, a ustedes también les vaya bien y que esto sea una comunidad muy especial. Los quiero muchísimo, nos vemos en un próximo video para hablar de cosas chéveres, chismes, entretenimiento que a ustedes les guste o mejor aún de casas, de cosas que de pronto les pueda aportar más a su vida personal como tal. Los amo muchísimo y espero que estén muy bien. Nos vemos en un próximo video. Chao por nada.